Muchachos, un saludo para todos. Estamos comenzando entonces la semana número 8 de este segundo periodo. Entonces, para esta semana nos corresponde el tema que es lo que es la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? ¿Sí? ¿O para qué se usa más bien? Esta ley entonces se usa para determinar la relación que existe entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Recuerden que estos tres términos ya los tocamos en una clase anterior: voltaje, corriente y resistencia. Igual les vamos a estar recordando un poquitico. Entonces, esta ley se le da el nombre en honor a un físico alemán que se llamaba Georg Ohm, ¿sí? Y aborda las cantidades claves del funcionamiento de los circuitos. Escuchen, cantidades claves. ¿Sí? ¿Cuánto debe haber de cada uno de estos? ¿Cuánto debe haber de voltaje? ¿Cuánto debe haber de corriente? ¿Cuánto debe haber de resistencia para que un circuito funcione adecuadamente? Gracias a esta ley, ¿sí?, la mayoría de los electrodomésticos que nosotros tenemos funcionan adecuadamente. Acá tenemos un circuito básico, ¿sí? Acá donde vemos el signo de más menos, en esta parte siempre vamos a encontrar el voltaje. Acá donde vemos esta flechita es mostrándonos el recorrido que hace la corriente, y acá en esta parte final se encuentra lo que es la resistencia, ¿sí? Miren que acá lo estamos viendo otra vez: voltaje, corriente y resistencia. Recuerden, ¿sí?, que la unidad de medida del voltaje es el voltio y la letra que lo representa es la V. Recuerden que la unidad de medida de la corriente es el amperio y la letra que la representa es la A. Y recuerden que la unidad de medida de la resistencia es el ohmio y la letra que la representa es la letra griega omega. ¿Listo? No se nos olvide eso, porque eso es importantísimo para este tema. Entonces, yéndonos a el por qué se usa o para qué se usa, ¿sí?, para determinar la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Entonces, para poder determinar esa relación necesitamos de unas fórmulas, ¿sí? Entonces acá tenemos la primera fórmula. Si nosotros queremos ver la relación que hay cuando queremos saber cuánto voltaje se necesita en cierto circuito, entonces, ¿qué debemos de hacer? Entonces decimos que voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? La segunda fórmula, si queremos saber la corriente, ¿sí?, entonces, ¿qué debemos de hacer? Decimos que la corriente es igual a voltaje dividido resistencia. Voltaje dividido resistencia es igual a corriente. Y la tercera fórmula que nos sale de este dibujo mnemotécnico es la resistencia, ¿sí?, que nos dice que la resistencia es igual a voltaje dividido corriente. Para entenderlo entonces un poquitico mejor, vamos a mirar estos ejercicios. Espero que les presten mucha atención, porque así va a ser la actividad práctica de esta semana. ¿Listo? Entonces, acá al lado derecho tenemos el dibujo mnemotécnico y tenemos las fórmulas como un pastelito para que vamos trabajando los ejercicios. Este primer ejemplo nos dice: calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 3 voltios. ¿Listo? Ahí nos están dando el ejemplo. Ahora vamos entonces a mirar cómo se aplica la ley de Ohm en este ejercicio, en este problema, ¿sí?, y llegar a resolverlo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Como todo en este ejercicio, entonces lo primero es identificar las variables. ¿Qué variables identificamos de una vez en el ejercicio? Acá nos dice
resistencia de 10 ohmios, ahí está, y miren, diferencia de potencial de 30 voltios. Entonces tenemos lo que es la resistencia, que es igual a 10 ohmios, miren aquí la letra griega para que la recuerden, resistencia es igual a 10 ohmios, y el voltaje, que es igual a 30 voltios. Como solo manejamos tres variables, entonces por lógica sabemos que la tercera variable es la I, pero en el mismo ejercicio, si se dan cuenta, nos está diciendo qué es lo que vamos a buscar. ¿Sí? Calcula la intensidad de la corriente. Entonces ya sabemos que lo que vamos a buscar es la corriente, ¿sí? Para que ese circuito nos funcione. Entonces, teniendo claro cuál es la variable que debemos de buscar, nos vamos a las fórmulas y miramos cuál es la fórmula que debemos de utilizar. En este caso, la fórmula número 2. ¿Qué nos dice la fórmula número 2? Que I es igual a voltaje dividido resistencia. Entonces vamos a reemplazar, ¿sí? Tenemos la fórmula que vamos a utilizar, que es I igual a voltaje dividido resistencia. Vamos a reemplazar. Coloco que entonces I es igual voltios. ¿Cuántos voltios tenemos? 30. Entonces 30 voltios. Resistencia. ¿Cuánto tenemos de resistencia? 10. Entonces decimos I es igual a 30 voltios dividido 10 ohmios. ¿Sí? ¿Cuánto nos da 30 dividido 10? Normalmente nos da 3. Y colocamos A porque lo que estamos buscando es intensidad, es corriente. Y recuerden que es con amperios que esta es la unidad de medida y la letra que la representa es la A. Entonces decimos que I es igual a 3 amperios. Nos vamos entonces a llevarlo al circuito y en qué lugar debe ir cada una de las variables que acabamos de encontrar. Entonces colocamos lo que son los voltios, que siempre van a estar acá donde encontremos esta entrada de positivo y negativo. Nos vamos y colocamos lo que es la corriente, que va en esta partecita, 3 amperios, que fue lo que encontramos de corriente en este caso. Y por último, donde está el símbolo de la resistencia, en este ejercicio colocamos los 10 ohmios, que es lo que nos dio el ejercicio. ¿Sí? Vamos a mirar un segundo ejercicio. ¿Qué dice este segundo ejercicio? Ejemplo número 2. Calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha. ¿Sí? Calcula el voltaje. La idea es leer bien los ejercicios, porque el mismo ejercicio le da a usted todo lo que necesita para poder llegar a la solución. Entonces, calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 5 amperios y presenta una resistencia de 12 ohmios. ¿Sí? Entonces, vamos al procedimiento. De nuevo, primero las variables, ya las identificamos. ¿Qué variables me está dando el ejercicio? De una vez, mire, corriente de 5 amperios, listo. Entonces, vamos a las variables, colocamos corriente de 5 amperios y presenta una resistencia de 12 ohmios. Entonces me están diciendo que la resistencia es de 12 ohmios. Y aquí, empezando el ejercicio, me están diciendo, calcula el voltaje. Entonces, la que voy a buscar es voltaje. ¿Sí? Como ya sé que la que voy a buscar es voltaje, entonces voy donde están las fórmulas y miro si hay una fórmula para voltaje y me doy cuenta que la fórmula de voltaje en este caso es la número 1. Voltaje es igual a I por R. Entonces reemplazamos en la fórmula, decimos que voltaje es igual a 5 amperios, ¿sí? Porque estoy reemplazando. ¿Dónde están los 5 amperios? Mírenlos acá, los coloco acá. Y por R, ¿dónde está R? Acá, que es 12 ohmios, entonces coloco los 12 acá. Digo, voltaje es igual a 5 amperios por 12 ohmios. ¿Cuánto me da eso? 5 amperios por 12 ohmios me da 60. En este caso, 60 ¿qué? Voltios, porque estoy buscando el voltaje. Entonces me da 60 voltios. Después entonces de tener las variables y de reemplazar, me voy al circuito y ubico cada una de las variables en el circuito. El voltaje siempre lo vamos a ubicar en esta parte.
Entonces ahí van los 60 voltios. La intensidad siempre la vamos a ubicar acá, la corriente. Entonces decimos que ahí van 5 amperios. Y la resistencia siempre la vamos a ubicar acá, en este circuito que tenemos acá. ¿Sí? 12 ohmios. Y ahí ya tenemos resuelto el segundo ejercicio. Vámonos entonces para un último ejercicio. Vamos a mirar el último ejercicio, el ejemplo número 3, que nos dice: calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 48 voltios. ¿Listo? Vamos al procedimiento de nuevo. Lo primero que es identificar las variables, que el ejercicio, si lo leo detenidamente, de una vez identifico las variables. La intensidad, ¿sí? Por una corriente con una intensidad de 5 amperios. Me están dando la I ya, ¿sí? 5 amperios. 6 amperios. Y una diferencia de potencial de 48 voltios. Entonces, acá me están diciendo 48 voltios. ¿Qué voy a buscar? En el mismo ejercicio me dice, empezando, calcula la resistencia. Entonces, la que voy a buscar es R. Entonces, voy y verifico, teniendo ya en cuenta las variables y conozco cuál es la variable que debo buscar, voy a las fórmulas y me doy cuenta que en este caso la que debo utilizar es la fórmula número 3. Resistencia, ¿sí?, es igual a voltaje dividido corriente. Entonces reemplazo, coloco la R de resistencia igual a voltaje, que acá lo tengo 48, entonces me lo traigo para acá, 48, dividido, voy por la corriente que es 6 amperios y la coloco acá, dividido 6. ¿Sí? Ahí estoy reemplazando, miren que estoy reemplazando por los valores que tengo. Entonces 48 dividido 6, ¿cuánto me da normalmente? Normalmente me da 8. Y son 8 ohmios porque estoy hablando de resistencia. La resistencia se mide en ohmios. ¿Sí? Voy y llevo las variables al circuito y las acomodo donde deben de ir. El voltaje lo voy a ubicar siempre acá, en esta parte del circuito. 48 voltios en este caso. 6 amperios de corriente y 8 ohmios de resistencia. Bueno, muchachos, entonces esto es la ley de Ohm, un tema muy bueno, muy práctico para los trabajos que vamos a comenzar. No quise comenzar con el significado de lo que es electrónica, todavía no, ni lo de circuitos, porque lo vamos a tocar más adelantico. Necesito que primero les quede claro estos ejercicios y estas fórmulas. Entonces, por favor, el trabajo práctico que sigue, espero que estén bien dedicaditos, bien juiciosos con eso, haciendo todo el procedimiento así paso a paso como yo les lo estoy mostrando acá, para que les quede claro, en serio, es para que a ustedes les quede claro. ¿Sí? Traten de no copiarle a otro compañero en este tema, porque lo importante es que ustedes lo sepan resolver y los ejercicios son muy básicos. Listo. Bueno, nos estamos viendo la otra semana, si Dios quiere, con otro videito que les rinda. Se me cuidan todos.